porque tienes hoy palabra para cada uno de nosotros. Porque esa palabra viene a través de tu Santo Espíritu y va a hablar a nuestras vidas. Señor, bendícenos. Háblanos acerca de esa unidad que necesita tu iglesia, de la unidad que necesitamos en los hogares. A veces queremos caminar cada uno por su lado y tú no apruebas, Señor, ese tipo de relaciones. Te ruego, mi Dios, que nos hables en esta mañana a cada uno de nosotros y nos bendigas conforme los planes que tienes para nosotros. Gracias, mi Dios, porque tu palabra nos enseña que eso es lo que tú transmitiste a través de tu Hijo, la unidad. Y aunque seamos diversos, aunque haya tanta diversidad a nivel de cultura, a nivel de familia, a nivel de ciudades, sin embargo, tú anhelas que haya unidad en tu creación, en tus criaturas, en tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Tantos grupos sociales que hay, ¿no? Si nos pusiéramos a hacer una lista de cuántos grupos sociales, pues hay muchos. Yo he podido rescatar unos pocos. Por ejemplo, la familia es un grupo, ¿no? La iglesia es otro grupo donde hay una gran diversidad. Las empresas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, los hospitales, no se diga, las instituciones educativas. Cada institución educativa tiene sus normas, tiene sus leyes, sus reglamentos. El ejército es un grupo muy diverso. La FIFA, que ahora está escuchándose mucho, ¿no? Son grupos diversos. Pero miren la inmensidad de esa clase de proyectos, ¿no? Como la FIFA, que está reuniendo a muchos más países que hasta cuando lo hacían con 32 países, ahora subió a 48 países los que intervienen dentro de esta competencia, de este campeonato mundial. Entonces, están formados todos estos grupos sociales por gente de diversa índole, diversidad de pensamientos en medio de su entorno, lo cual conlleva necesariamente que debe existir unidad, a pesar de la diversidad que existe en cada uno de estos grupos. Y por eso vamos a leer la palabra de Dios en este momento, en el pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9. La primera carta de Pedro, según Pedro, capítulo 3. Y aquí vamos a darnos cuenta de lo que quiere decirnos el Señor al traer este tema para hoy. ¿Sí? La primera carta, según Pedro, capítulo 3, 8 al 9, 8 y 9. Una buena conciencia está el título en mi Biblia, ¿no? Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Mire cómo resalta Dios en su palabra, ¿no? Seamos todos de un mismo sentir. La iglesia debemos ser todos de un mismo sentir. Aunque tengamos diversos pensamientos, aunque tengamos diversas formas de actuar, aunque creamos que las cosas deben ser así, sin embargo venimos y tenemos que sujetarnos a un estilo, a una forma, a una manera. Quizás algunos dirán, la predicación debería ser al final. Otro dirá, debería ser al inicio. Otro dirá, mejor que se predique solamente 15 minutos. Otro quizás piense y diga, no, me gustaría que la prédica dure por lo menos hora y media.
Entonces hay diversidad de pensamientos, ¿sí? Y el Señor nos dice aquí finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y quisiera también leer hasta el 12, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ahí póngale unas comillas, ¿no? Si queremos ver días mejores, si queremos realmente tener una vida llevadera, una vida buena y ver días mejores, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Todos de un mismo sentir, ¿no es cierto? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Qué hermoso como para ponerlo ahí en la sala de su casa, ¿no? Un versículo así. Apártate del mal y haz el bien. Sigamos la paz. Busquemos la paz y sigámosla. Sería como quizás yo lo haría, ¿no? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ser todos de un mismo sentir. No podemos actuar de diversa manera. No podemos aquí decir empieza el servicio a las 10, ¿sí? Y algunos digan, no, es que yo voy a llegar a las 7. No, yo voy a llegar al momento en que se diga el amén al final, en el amén final. Ahí voy a llegar. Sería una catástrofe, ¿no es cierto? Afuera, las autoridades que existen para dirigir el tránsito, hay leyes para todo eso, ¿no? Pero en medio de la diversidad debemos actuar, ¿sí? En un mismo sentir. Debemos actuar aceptando lo que es bueno para todos. Y en tratándose de la familia, este pasaje nos muestra que la unidad familiar conlleva al decir vivamos todos en un mismo sentido. Está hablando de armonía. Está hablando de aceptarnos. Está hablando de hagamos las cosas en un bien común, dispuestos a hacer las cosas de mejor manera para hacer sentir bien a aquel que me rodea, a aquellos que también ocupan esta parte, este conglomerado dentro de este lugar llamado Ciudad de Quito o llamado Parroquia Calderón o llámese en este caso el sector Mariana o Marianitas. Entonces, tenemos que vivir en armonía, en medio de la diversidad. En un hogar, cuando no hay armonía, solamente hay discusiones. En una familia donde no hay paz, pues se vive tiempos de zozobra. La armonía implica integridad, aquello que es propio del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir en todos los aspectos, ¿sí? Nuestro modelo es Él. Y hay muchos paradigmas, hay muchos ejemplos que podemos seguir, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos es también el consejo que el apóstol Pedro dejó para la iglesia. Vivamos en armonía, desenvolvámonos de esta manera para que como iglesia respondamos con nuestro testimonio a las necesidades de esta sociedad que nos rodea. Yo les había llamado a una reunión en este día y quería hablarles precisamente. Entonces, cuando hablamos de armonía, y les había dicho, hoy vamos a tener una reunión al final, iba a hablar solamente unos 15 minutos, porque quería tener una reunión con todos, pero varios hermanos no iban a venir hoy, y tuve que decir, no, es la primera reunión y necesitamos estar la mayoría, y había que mejor dejarlo para una semana después, posiblemente.
Pero necesitamos estar todos en común, en un diálogo, para ver qué es lo mejor, cómo puede esta congregación caminar de mejor manera. Entonces, debemos desenvolvernos de tal forma que la iglesia responda con nuestro testimonio a las necesidades de la sociedad que nos rodea. Es común en nuestro medio, especialmente, amados hermanos, en las zonas rurales, y lo hemos estado experimentando en estas semanas. Bueno, ya estamos por este lugar continuamente, y hemos visto cómo se repite continuamente las bandas, ¿sí? Como nunca he escuchado las bandas desde la zona rural, que se muere alguien, la banda musical, que es la quinceañera, por ahí suena una música de una banda, ¿sí? Que hay que bautizar a los niños y vienen con una banda. Ha sido para mí muy novedoso porque he estado en este tiempo con mi esposa por este sitio, ¿sí? Porque estamos cumpliendo otra actividad, pero qué interesante es eso, ¿sí? Cómo se ve que las bandas musicales están listas para ser contratadas y poder cumplir con un contrato musical, las bandas musicales. Pero en cada una de ellas hay armonía. Estas bandas están conformadas por varios músicos de la localidad. Son prácticamente grupos pequeños las bandas rurales, las bandas de pueblo, de entre 10 o 15 músicos. Lo que no se da, a diferencia de la orquesta sinfónica o filarmónica, que tiene generalmente más de 80 músicos en su lista, aunque en algunos casos llegan a haber más de 100. Pero el número de músicos empleados en una interpretación particular puede variar de una obra musical a otra que va a ser tocada, y el tamaño del lugar en donde ocurrirá la presentación. Hay muchos factores, ¿sí? Para una filarmónica, imagínense cuántos músicos y cuántos instrumentos musicales, que el saxofón, que la trompeta, que el bombo, ¿no es cierto? Entonces, que los violines, pero hay muchos instrumentos, lo que no ocurre con los grupos pequeños. Y amados, tomando en cuenta eso, también podemos hablar, obviamente, que en este mundial, que ahora todos hablamos del mundial, sí, yo creo que en las iglesias los pastores están también están usando esta ilustración, ¿sí? Hasta hace 4 años solo eran 32 equipos. Llegamos al 2026 y cambiaron las formas y ahora son 48 equipos, ¿sí? Que la FIFA ha aceptado para tener este encuentro. Pero, amados, en todo ello tiene que haber armonía, tiene que haber un orden, tiene que haber, a pesar de la diversidad o de la diversificación, ningún equipo puede decir: yo que vamos a ir allá, vamos a participar, pero a mí tienen que aceptarme como mi país lo ordena, no como otros me están imponiendo, ¿sí? Yo voy a jugar de esta forma y punto. Nosotros vamos a participar de esta manera y nadie tiene que venir a decirnos otra cosa, porque nosotros somos Ecuador, mi país, y hago las cosas a mi manera. No, tiene que haber unidad en medio de la diversificación de las culturas que existen, porque son varias culturas también, y muchas culturas que están participando ahí también, cada uno con sus opiniones, pero tiene que haber un respeto mutuo y tiene que respetarse las normas y las leyes que la FIFA ha impuesto, o si no simplemente lo descartan de la competencia. Entonces, tiene que identificarse unidad en medio de la diversidad, es decir, existir armonía. Esto es lo que debe existir en la familia y debe darse también en la iglesia. En la familia debe haber armonía entre nosotros, ¿sí? El hombre tiene que adaptarse a una relación de paz que permita que la familia se desenvuelva correctamente. La mujer igualmente tiene que estar sujeta a la manera, a las formas en que su esposo dirige el hogar.
aunque conversan y llegan a establecer ciertas formas en que el hogar debe dirigirse, pero la meta es vivir en armonía para que haya paz en nuestra relación de hogar, porque los hijos lo ven aquellas actitudes que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque sin eso, amados hermanos, si no hay armonía en la iglesia, si no hay armonía en el hogar, las cosas van mal. Si no hay armonía en el trabajo, las cosas van mal. Si no hay armonía en las carreteras, cualquier catástrofe puede ocurrir. Entonces, a pesar de nuestras diferencias, de tener opiniones diferentes en algún punto, de ser personas totalmente distintas en nuestra identidad personal, tener gustos diferentes y desenvolvernos a nuestro criterio, a pesar de estas diferencias, debe existir la armonía, debe existir la unidad. Dios nos instruye en su palabra que así como Él es uno con el Padre, nosotros, su pueblo, somos uno. Así nos dice Juan 17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el verso 21, nos habla el Señor de que debe haber esa unidad, porque Él y el Padre son uno. 17, 21. Dice así, como está escrito aquí. ¿Sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Prácticamente me está diciendo la palabra, si no hay unidad en la iglesia, ¿cómo va a creer el mundo que tú me enviaste? ¿Cómo va a creer el mundo que hay un Cristo? ¿Cómo va a creer el mundo que hay un Jesús, un Señor y dueño de la creación? Debe haber unidad en la iglesia. A pesar de nuestras diferencias. No está sonando esto. Perdón. Dios entonces nos instruye en su palabra que debe haber unidad en el mismo espíritu. Lo que no está ocurriendo muchas veces en otros lugares, ¿no? En otros lugares, un siervo opina una cosa, un líder opina otra cosa, ¿sí? Los diáconos opinan de diferentes maneras y las reuniones son una guerra campal en medio de las reuniones, porque nadie se entiende. No tiene que ser aquí de esa forma. Tenemos que empezar en la unidad y hemos estado caminando así. Y cuando tengamos nuestra primera reunión tiene que haber unidad, porque las reuniones no son para discusiones acaloradas, sino para llegar a consensos, ¿sí? Para llegar a establecer normas, para llegar a establecer principios y poder dirigirnos correctamente conforme el Señor lo establece. Perdón. ¿Cómo lograr esa armonía? Y aunque la orquesta, amados, tiene distintas personas con diferentes instrumentos, todos trabajan por un mismo objetivo, en pro de un objetivo. Imaginémonos una orquesta aquí, ¿no? Acá adelante están los saxofonistas, atrás, en medio están los violinistas, atrás están los del contrabajo, ¿sí? Tantos instrumentos, el bombo, los platillos y tantos instrumentos que hay en una orquesta. Pero si cada uno entra a diverso tiempo, se va a escuchar solo un ruido, ¿sí? Aunque sean instrumentos muy conocidos, pero se va a escuchar un tremendo ruido que va a afectar nuestros oídos. Por eso tiene que haber un director. El director es el que va a dirigir, el director es el que va a dirigir la orquesta y va a dar la orden, y va con sus señales, la gente lo sigue. Y aunque tenga las partituras adelante, pero tiene que haber un director para saber en qué momento empieza, en qué momentos alzan los tonos, en qué momentos los bajan. Tiene que haber en todo eso un orden correcto, ¿no es cierto? Y la situación es que, ¿cuál va a ser el mejor músico? La situación es, ojalá que se escuche bien mi trombón, ojalá que se escuche bien
mi violín. ¿Sí? Director, por favor, trate de que los demás bajen el volumen de los instrumentos para que mi instrumento se escuche más que los demás. No hay nada de eso. Hay simplemente armonía para que la melodía se escuche y sea del gusto de los escuchas, de la gente que está escuchando un concierto. ¿Sí? Amados, para la orquesta lo más importante es la pieza musical. No es lo más importante cómo tocas tú, cómo toca aquel, cómo suena aquel instrumento. No es lo más importante. Lo más importante es la pieza musical, lo que quiere que salga afuera y sea escuchada por todos y sea agradable al oído de las personas. Lo más importante en la iglesia no es por sí precisamente cómo se desenvuelve específicamente cada persona, sino cómo nos desenvolvemos todos para que exista una verdadera armonía y la paz del Señor fluya en la congregación para que el mundo crea que el Señor fue enviado. Para que el mundo crea que el Señor está acá para bendecir nuestras vidas. Al Señor no le agrada entonces que haya una desarmonía, sino una verdadera unidad en medio de la diversidad. Hermanos queridos, busquemos fomentar la armonía en nuestro hogar como el apóstol Pablo lo indica, porque los gritos no llevan a nada, las quejas no inducen a nada, el silencio no nos edifica, los desplantes, la arrogancia, el orgullo no nos bendice, las palabras necias, las palabras hirientes no bendicen a nadie, laceran el corazón, enferman el alma, afectan a la persona. Una persona que viene por primera vez a este lugar y ve que nadie se lleva, simplemente no vuelve más. Las palabras necias, las palabras hirientes, no deben ser parte de este todo que es la congregación. Amados, sembremos la armonía, desarrollemos la integridad de manera personal en nuestra familia. Debemos tener muy claro que después de Dios, la familia es prioridad. Puedes llenar tu agenda de actividades, pero no debemos descuidar a nuestra familia. Aunque tengamos muchas cosas que hacer, siempre va a ser primero Dios, luego la familia y luego la iglesia, el orden que debe haber en nosotros. Aún hasta en eso a veces caemos en ese error. Decimos primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y allá la familia. Cuando el Señor dice en realidad primero Él, segundo el hogar. Debemos tener presente eso porque al Señor le agrada que estemos pendientes de los nuestros. Y no es que primero Dios, segundo la iglesia, tercero la iglesia, cuarto la iglesia, quinto la familia. Muchas parejas hemos conocido que han tenido esa clase de problemas. Porque Él ha dicho, yo estoy en las cosas de Dios y no puedes tú meterte en esas cosas. Yo obedezco al Señor y terminan causando problemas dentro del hogar. ¿Sí? Entonces lo más importante es en una orquesta interpretar una melodía. Nosotros debemos dar valor a nuestras relaciones familiares, gracias amor. Ya que después de la primera prioridad que es Dios, la segunda prioridad más importante es la familia. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, los hijos. Luego viene la tercera que es la iglesia. Después trabajaremos por la iglesia, pero no descuidemos lo primero y lo segundo. Si nos salimos o desvirtuamos o nos desviamos de este principio, la melodía llamada familia no sonará bien, como a Dios le agrada. Habrá entonces distorsión. En una familia distorsionada, en una iglesia distorsionada, en una iglesia donde no hay armonía, no existe felicidad, paz, amor, comprensión, y no podemos llegar a ninguna parte. Ahora somos pocos, mañana seremos el doble, el triple, qué sé yo. Iremos creciendo paulatinamente. Pero desde el principio hay que hacer bien las cosas. El rol o papel de desempeño. Inclusive los instrumentos no se ubican en cualquier lugar en una orquesta. ¿Sí?
Esto tiene un orden establecido. Y según ese orden se rige la orquesta. ¿Saben dónde van ubicados? Si usted va a un libro de música, va a ver que ahí está una imagen del orden de cada instrumento por fila. ¿Sí? Cada instrumento ocupa un lugar específico. El hombre de las baterías no puede decir, discúlpeme director, pero este día yo voy a ponerme aquí adelante. Imposible. Hay un orden específico. En un lado van los instrumentos de cuerda. Segundo, están los instrumentos de percusión. Y en otro sector están los de viento de metal. Y por otro, los de viento de madera. Cada uno ocupa un lugar apropiado. En el caso de la familia o la iglesia, debe existir un rol de desempeño como padres, hermanos y como miembros de una congregación. Si nosotros salimos de la función que se nos asigna, como el caso de ser cabeza de hogar en el hombre, la relación familiar se puede malograr. Efesios capítulo 4, 3, 4 nos dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La Biblia nos enseña todo esto, de guardar la unidad del espíritu. Y es que no podemos hacer otra cosa, sino que recibir la dirección de Dios y recibir la enseñanza que nos da el Espíritu. Y a través del Espíritu, entonces nosotros sí podemos ordenarnos y hacer bien las cosas. Vivamos en armonía, desarrollemos la integridad, la honestidad, seamos íntegros en la palabra, en acciones, seamos honrados, personas de bien, puros, cabales, honestos, seamos más completos, seamos íntegros, siendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 133, el libro de los Salmos, capítulo 133, versículo 1, nos dice lo siguiente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. ¿Sí? Juntos, en armonía. Mirad cuán bueno es habitar así los hermanos, juntos, en armonía. Todos trabajando por un mismo sentir. Todos siendo hormiguitas, caminando hacia un fin, hacia una visión, hacia un propósito, todos con el deseo de hacer bien las cosas para agradar no al ser humano, sino para agradar a nuestro Dios, porque la iglesia es del Señor, porque el pueblo es de Dios, ¿sí? Nadie tiene aquí que mostrarse de tal forma que le aplaudan, le reconozcan lo que Él hace. Todos lo hacemos para agradar a Dios. Y obviamente cuando pensamos en que queremos agradar a Dios, vamos a hacerlo de la mejor manera. La próxima semana, creo que una semana es suficiente para esperar, la próxima reunión sería el domingo próximo, ¿sí? Tenemos que llegar a esos acuerdos donde cada uno va a funcionar, donde los hermanos van a desempeñarse en algún ministerio, en alguna actividad. Porque estamos trabajando por el bienestar de la iglesia, la casa del Padre, para honrar el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mire, no todos los miembros vamos a tener la misma función. ¿Sí? A mí pónganme de diácono, al otro que pues, queremos ponerlo, trabajar en el área de consejería. No, yo quiero ser diácono. Y a otro que lo ponemos en el área de las finanzas. No, que pastor, Dios me dijo que debo ser diácono. Entonces nunca vamos a entendernos así. ¿Sí? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que todos nos necesitamos. Usted es tan importante como lo es su hermana, como lo es su hermano. ¿Sí? Y todos somos iguales delante de Dios.
Para el Señor no hay, el pastor, denle un aplauso al pastor. No, aquí todos somos iguales. Yo solamente vengo y lo que hago es prestarles la ayuda de lo que Dios pone en mi corazón por el llamado que he recibido. Pero eso no me hace más importante que los demás. Eso no tiene que ver nada con que a mí tienen que darme el honor y la gloria. El único que se lleva el honor y la gloria siempre será el Señor. Y todo lo que usted haga, así sea para limpiar los baños, así sea para limpiar el piso, todo lo que usted haga será para dar la gloria al Señor. Él se merece todo reconocimiento, toda alabanza, toda gloria, toda honra, porque Él es el dueño de la iglesia. Y si estamos aquí es porque Él así lo ha querido. Vamos a ver una ilustración. El cuerpo humano, donde hay el cuerpo humano es un cuerpo con mucha diversidad de cosas. Ahí tenemos diversos órganos, ¿sí? Cada uno tiene su función. Ahí tenemos, es tan complejo el cuerpo humano como las células que tenemos en el cuerpo humano. Pero solo hablando de la sangre, ¿sí? De los nutrientes que hay en la sangre es un solo tejido líquido que recorre todo el cuerpo, pero su capacidad para dar vida depende de elementos radicalmente diferentes que conviven en el mismo torrente, amados. Cuando nosotros pensamos en la sangre, solo pensamos en un fluido, en un líquido rojo. Eso es todo lo que hay en nuestra mente. Sí, le salió sangre, solo pensamos en la mente el líquido rojo. No hay más. Pero mire lo que es la sangre. La sangre tiene glóbulos rojos, que son células sin núcleo, cuya única función es transportar oxígeno para que los músculos tengan energía. Eso hacen los glóbulos rojos. Su trabajo es eso. Dios puso los glóbulos rojos para que lleven oxígeno a cada lugar. ¿Sí? El trabajo de los glóbulos rojos. ¿Cuántos quieren ser glóbulos rojos? ¿Sí? Pero también hay los glóbulos blancos. Son como un ejército los glóbulos blancos. Soldados del sistema inmune que no transportan oxígeno, sino que buscan y destruyen infecciones. Cuando hay una infección, los glóbulos blancos se ponen en acción y si hay un intruso por ahí, lo engloba, ¿sí? Y lo destruye. Eso hace el glóbulo blanco, buscando de qué manera no ser atacado el cuerpo, y el glóbulo blanco está dispuesto a irse contra los enemigos del cuerpo. Si hay una infección, esos glóbulos salen como un ejército, nos vamos contra esa infección y están allí trabajando. Las plaquetas, no se digan. Mire, todo eso significa sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Son fragmentos celulares encargados de tapar heridas y detener hemorragias. Si no fuera por las plaquetas, no se curaría una herida. Si no fuera por las plaquetas, duraría mucho tiempo una cirugía, porque no hay quien cierre esas heridas. Las plaquetas hacen ese trabajo y todo eso está en la sangre. El plasma. ¿Quién ha oído del plasma? ¿Sí? Un líquido que transporta agua y nutrientes a donde se necesitan. ¿Sí? Transporta agua, qué interesante, ¿no? El plasma haciendo esa labor para cubrir la necesidad de este líquido importante en nuestro cuerpo. Veamos la paradoja. Si un glóbulo rojo tuviera envidia del glóbulo blanco, ¿sí? Y dejara de llevar oxígeno para intentar pelear contra los virus, el cuerpo moriría de asfixia. No hay quien lleve el oxígeno, porque el glóbulo rojo renunció a su labor y dice, no, yo quiero ser glóbulo blanco, ¿sí? Y se meten los glóbulos blancos a hacer la labor de los, glóbulos rojos a hacer la labor de los glóbulos blancos, termina el cuerpo muriendo asfixiado, ¿sí? Mire cómo es el orden del cuerpo. ¿Cuál es la aplicación espiritual en este caso? En la iglesia hay hermanos que son glóbulos blancos. En la iglesia van a haber hermanos que harán la labor de glóbulos rojos, los que sirven, evangelizan y dan energía, los intercesores, los protectores,
según cada caso. Pero hay glóbulos blancos, hay glóbulos rojos, aquí también hay plaquetas, haciendo solamente alusión a la ilustración, ¿sí? Hay aquellos que son plasmas, el plasma llevando el agua al que necesite, ¿no es cierto? Transportar agua. Vean, mi esposa hizo la labor de plasma en este momento. Gracias, amor. Entonces, amados, cada uno va a trabajar en su área, ¿sí? Los que sirven, evangelizan y dan energía. La unidad del Espíritu, entonces, consiste en cumplir nuestra función específica para que el cuerpo entero tenga vida, para que la iglesia de la casa del Padre tenga vida, para que cuando entremos a este lugar, qué hermoso venir a alabar al Señor, participar de este tiempo, y nadie sale con una mueca en su cara. Todos salimos con una sonrisa en nuestra cara, ¿sí? De oreja a oreja. Debe ser así la relación que debe existir entre nosotros. ¿Qué nos dice Corintios capítulo 12? La primera carta a los Corintios, capítulo 12. Leamos esto, de los versículos 14 al 18. Nos dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, nosotros, ¿no? Cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Cada uno. No nos esté identificando, amados. No nos identifiquemos de la forma, la fulanita es que ella sale allá a dirigir, la fulanita porque sabe orar, el fulanito porque lee la Biblia, y empezamos a clasificarnos entre nosotros, cuando dice la palabra que todos debemos ser uno en el mismo espíritu. Uno no es más que otro. Yo empecé en la iglesia haciendo cosas que los demás quizás no hacían. Pero me gustaba estar sirviendo, me gustaba dar la bienvenida a alguien, me gustaba acercarme a alguien para hacerle una conversa y decirle que venga a la iglesia. Me gustaba ir a veces a los baños a hacer una limpieza. Si había una reunión, yo puedo hacer empanadas. ¿Sí? Estaba ahí dispuesto para toda buena obra, dice la palabra. Empezamos desde lo más pequeño y Dios nos va poniendo en algo más. Él mismo se encarga de ir poniéndonos en otro sitio, según cómo Él nos va formando. Pero es el Señor. No es porque soy inteligente, no es porque soy preparado, no es porque me he ganado el aplauso de los demás, no es así. Entonces en la cancha de fútbol, ustedes lo ven, que cada uno, y cuando alguien mete gol, todo el mundo, aplausos para Caicedo, aplausos para Muñoz, no, yo no soy jugador, aplausos para cada uno. No es así, amados, sino que cada uno hace su trabajo, porque el goleador haya hecho un gol, fue porque hubo una armonía, hubo una diversidad de cosas, pero cada uno hizo su trabajo y pronto llegó al área, la pelota, y el delantero encargado de su parte, aprovechará ese momento para lanzar al arco y quizás se produzca el gol. Pero tienen que haber trabajado todo un equipo. ¿De cuántos jugadores? ¿De cuántos? Oiga, aquí sí hay deportistas, ¿no? Yo creí que eran 15. 11 jugadores. Cada uno trabajando por un bien común. Ya leímos Romanos 12, ¿no? Vamos a Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente, todas las coyunturas, ese cuerpo, cada uno ayudándonos, cada uno logrando que aquel hermano haga mejor las cosas. Yo le voy a ayudar. Si hay algún hermano que está trabajando en una de las actividades de la iglesia y le vemos que él se siente como que le falta algo más, y si yo lo puedo hacer, le puedo decir, hermano, yo te puedo ayudar. ¿Sí? Lo importante es que todos trabajaremos para que esto marche mejor cada día. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí todos trabajamos para edificarnos en amor. Todos trabajamos para ser edificados en el mismo espíritu. Todos trabajaremos para ser bendecidos, ayudados según cada situación. Si un hermano se enferma, pues todos padecemos por eso y todos queremos ser parte y vamos a estar orando desde la casa. Unos dirán, yo quiero ir a visitar al hermano que está allá, sé que está en el hospital, yo lo voy a visitar. Pero, hermanos, necesitamos ser un grupo unido en el mismo espíritu. Voy a hacerles otra ilustración de ver qué podemos sacar de esto. Hermanos, si esta mañana yo les pidiera a todos ustedes que abran sus Biblias y lean exactamente el mismo versículo, ¿sí? Y todos, por favor, háganlo con el mismo tono de voz al mismo tiempo. ¿Qué vamos a lograr? ¿Uniformidad? Por supuesto, va a haber uniformidad. Sonaría idéntico, pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Es eso lo que Dios busca de su iglesia? Que seamos tan uniformes, ¿sí? Que no haya ninguna equivocación. ¿Es eso lo que Dios busca de su iglesia? Una perfección cabal, completa, un perfeccionismo en todo. Queremos buscar la perfección. No, el Señor no está viendo eso. El Señor quiere que seamos unidos en medio del pensamiento del uno y del otro, en medio de la falta que tiene el otro, en medio del poco conocimiento, escaso conocimiento que tenga la hermana o la hermana, pero Dios quiere que en medio de todo eso lleguemos a establecer unidad. ¿Busca acaso Dios un ejército de clones? Tendríamos que ser clones humanos para hacer exactamente todo igual. ¿Busca Dios un ejército de clones que piensen, vistan y hablen exactamente igual? Dios no quiere eso. Mire, aquí estamos con diversos trajes. A duras penas, yo estoy diferente que ustedes, ¿no? Porque yo estoy usando un terno por respeto, porque así me enseñaron, porque así aprendí en la iglesia, porque me gustaba al pastor verlo con su ternito. Y digo, cuando yo esté al frente, cuando Dios sí me pone en ese lugar, yo también quiero usar un ternito. Y lo uso. ¿Cuántos años? Amados, Dios no quiere un ejército de clones. Dios quiere que vistamos y hablemos, no quiere que Dios pensemos todos iguales, o que vistamos todos igual. En medio de la diversidad tiene que haber unidad, ¿sí? A Dios le fascina la variedad. Por eso nos hizo diferentes. Por eso no nos parecemos el uno al otro. Por eso pensamos de diversas maneras. A Dios le encanta eso. Dios no inventó un solo tipo de flor, ni un solo tipo de color, ni una sola estrella, ni un solo pajarito de la misma forma. Sin embargo, el gran desafío de nuestro tiempo no es ser diferente. El verdadero milagro es como personas con trasfondos distintos, con heridas diferentes, con opiniones diferentes y caracteres fuertes, podemos convertirnos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Hemos descubierto entonces que la verdadera madurez espiritual no consiste en eliminar nuestras diferencias, sino en unirlas bajo el diseño perfecto del arquitecto divino. Cuando usted se casa, su esposo no le dice, mira, ahora que vamos a empezar nuestro hogar, siéntate aquí, por favor, yo me siento acá. Quiero decirte que mi manera de comer es esta. ¿Sí? Estos platos yo quiero. Y ella le dice, pero yo no sé preparar, tienes que aprender. Y además, yo no quiero la almohada hacia la pared, yo quiero la almohada en mis piernas, porque mis piernas
yo las cuido mucho, que estén sobre una almohada, ¿sí? Así que esa es mi manera de ser. Y ella va a protestar, pues no, pues a mí me enseñaron de esta otra forma. ¿Cómo es eso? ¿A vos te gusta poner las cobijas al revés? Y yo necesito ponerlas al derecho. ¿Sí? Oiga, sería terrible en los hogares que cada uno opine a su manera y quiera hacer las cosas a su manera de ser. Entonces, la verdadera madurez no consiste en eliminar nuestras diferencias, sino en unirlas bajo el diseño perfecto del arquitecto divino. ¿Sí? Y volvamos al pasaje que dije al inicio. Primera carta de Pedro 3, 8 y 9. ¿Sí? Que leímos ahí, que el apóstol dijo lo siguiente. Finalmente, primera carta de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nuestra meta es en un mismo espíritu, unidad en el mismo espíritu, y vamos a ser hermanos de bendición. Ustedes me bendicen, yo los bendigo, todos nos bendecimos y caminaremos bien, haciendo bien las cosas. Cuando hagamos un plan, la próxima semana estaremos diciendo, a ver, ¿para cuándo vamos a hacer la primera reunión espiritual fuera de esta iglesia? ¿Sí? ¿Cómo que le llamaba? Una especie de, ¿cómo? Un retiro espiritual, ¿sí? Y vamos a ponernos de acuerdo. Lo hacemos en agosto, lo hacemos en septiembre. Y vamos a ponernos de acuerdo para hacer los bautismos. ¿Para cuándo lo hacemos? ¿Lo hacemos la próxima semana o lo hacemos en el mes de julio, a inicio de julio? Vamos a ponernos de acuerdo solamente. Vamos a empezar julio poniendo las cosas en orden. En principio este año me tocó a mí manejar la iglesia, pero ahora quiero que la iglesia sea parte de todo ese orden. ¿Sí? Venga dispuesto, por favor. Todos los que están aquí, quiero verlos también el próximo domingo. A más de los que no han venido, que van a agregarse, yo a ellos me encargo de llamarlos y decirles, hermanos, por ustedes decidimos aplazar un poquito porque queremos verlos en la reunión. Todos, los nuevos y los antiguos, vamos a estar acá porque su opinión vale muchísimo. Aquí no se hacen las cosas porque uno manda y ese dice las cosas, así se hacen y así será. Sí, vamos a ser sometidos a la palabra del Señor. Dios es quien nos va a dirigir y esta iglesia va a marchar excelente y en orden y en paz y en unidad. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos por esa unidad. Oremos, ¿sí? Porque en esta iglesia unos serán glóbulos rojos, otros serán glóbulos blancos, otros serán plaquetas, otros serán plasmas, y todos vamos a estar trabajando en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Oremos al Señor. Bendito Dios y Señor nuestro. Queremos, mi Dios, en esta mañana darte las gracias, pidiendo tu bendición para que tu iglesia marche correctamente. Gracias, mi Dios, por lo que tú harás. Que seamos obedientes a tu palabra. Y asimismo que esta unidad se repita en nuestros hogares, para que vivamos en armonía, que vivamos en paz, que vivamos apoyándonos el uno al otro. Señor, que en nuestra casa, los miembros de nuestra casa, seamos de bendición para él o para ella, para los hijos, que seamos de bendición aún para nuestros vecinos, que seamos de bendición, Señor, de tal forma que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, que tu presencia se manifieste en nosotros. Gracias, Jesús,
Gracias, gracias, mi Dios. Gracias porque eso es lo que tú anhelas. Gracias, Señor. Bendiga cada hogar aquí representado. Bendiga cada hermano, cada hermana. Cada uno necesita de ti. Cada uno necesitamos de tu ayuda, de tu dirección. Bendícenos, mi Dios. Guíanos en este proceso de edificación espiritual. Guíanos, Señor, en la intención de que cada uno de nosotros seamos parte constitutiva de este ente, de este conglomerado llamado la casa del Padre. Gracias porque somos tu iglesia. Unos son oídos, otros son nariz, otros son vista, según cada uno, conforme dijo tu palabra, que podamos desarrollarnos correctamente. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor.